Hay frases que no deberían existir en ningún idioma porque lo que describen no debería existir en ningún mundo. Frases que cuando las dices en voz alta suenan imposibles aunque sean completamente reales. Aunque sean tu propia historia. Mi madre me vendió. No de forma metafórica. No como expresión de algo. Sino de la forma más literal y más concreta que esas palabras pueden significar. Tenía 8 años. Y tardé mucho tiempo en tener el lenguaje para nombrar lo que había pasado con la claridad que merece ser nombrado. Porque cuando eres el niño que vivió eso, el lenguaje que tienes no es suficiente para contenerlo. Y porque las personas que deberían haberte dado otro lenguaje eran las mismas personas que habían producido lo que necesitabas nombrar. Pero ahora tengo 31. Y el lenguaje. Y la distancia suficiente para contarlo sin que me destruya contarlo. Así que voy a contarlo. Para entender lo que pasó necesito contaros quién era mi madre antes de ser la persona que hizo lo que hizo. Porque las personas que hacen cosas así no son monstruos de una sola dimensión. Son personas con su propia historia rota que a veces rompen a los demás precisamente porque están rotas de formas que nunca fueron reparadas. Eso no lo excusa. Nada lo excusa. Pero entenderlo me ha ayudado a cargar con esto de una forma que no me destruye. Mi madre se llamaba Lorena. Había tenido una vida difícil antes de que yo llegara a ella. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos no son míos para contar y porque lo que importa para esta historia no es la genealogía completa de su dolor sino lo que ese dolor produjo. Producía entre otras cosas una relación con el dinero y con las personas que tenía la desesperación de quien siempre está al borde de algo y que con el tiempo aprende a ver a los demás principalmente como recursos para alejarse de ese borde. Yo era uno de esos recursos. Lo entendí muy despacio. Los niños que crecen en entornos así aprenden primero a funcionar dentro de ellos antes de aprender a verlos desde afuera. Aprenden los códigos, las señales de peligro, las formas de mantenerse lo más seguros posible dentro de una situación que no tienen capacidad de cambiar. Aprenden a leer el humor de los adultos con una precisión que no deberían necesitar. Aprenden a hacerse pequeños cuando hace falta y a no hacerse notar cuando eso es lo que protege. Aprendí todo eso antes de aprender a leer. La venta no fue un único momento. Fue un proceso que duró tiempo y que yo viví sin entender completamente lo que estaba pasando porque tenía 8 años y los niños de 8 años no tienen el marco conceptual para lo que debería ser imposible absoluto. Hubo un hombre. No voy a darle más descripción que esa porque no merece más. Un hombre que aparecía en nuestra vida con una regularidad que con el tiempo fui entendiendo que tenía su propia lógica aunque en ese momento no supiera cuál era. Hubo dinero que cambiaba de manos. Hubo situaciones que no voy a describir con detalle porque hay límites en lo que necesito poner en palabras y lo que me corresponde guardar para mí. Lo que sí voy a decir es que duró tiempo. Que durante ese tiempo yo funcioné con el piloto automático de supervivencia que desarrollan los niños que no tienen otra opción. Que había partes de mi cabeza que se apagaban cuando necesitaban apagarse y partes que seguían encendidas para poder seguir existiendo. Y que hubo una persona que lo vio. Mi maestra de cuarto se llamaba Elena. Era de esas personas que prestan atención de verdad. No de la forma que produce diagnósticos y protocolos, sino de la forma humana y directa que nota cuando un niño que debería ser un niño tiene los ojos de alguien que carga demasiado. Me preguntó un día después de clase si estaba bien. No de la forma en que los adultos preguntan eso sin esperar realmente una respuesta. Me lo preguntó mirándome. Esperando. No le dije todo. Los niños en esas situaciones raramente dicen todo de golpe porque decirlo todo implica confiar completamente en alguien y la confianza completa es un lujo que esos niños no han podido permitirse. Pero le dije suficiente. Lo que pasó después tuvo sus propios tiempos y sus propios procesos que los sistemas tienen para estas cosas. Que son imperfectos y a veces dolorosos de otras formas y que no siempre funcionan bien. Pero que en mi caso funcionaron lo suficiente para que lo que estaba pasando se detuviera. Salí de casa de mi madre con 9 años. Pasé por el sistema de acogida con todas las complicaciones que ese sistema tiene. No voy a romantizarlo porque no fue una transición limpia ni ordenada. Hubo casas donde estuve bien y casas donde no.
Hubo personas que me vieron y personas que no. Hubo mucho tiempo sin saber exactamente dónde iba a estar ni por cuánto tiempo. Pero hubo también algo que no esperaba encontrar en ese proceso. Que el mundo tenía personas que no me veían como un recurso. Esa fue la revelación más importante de mi infancia. No el trauma. El trauma ya estaba. Lo que cambió mi vida fue descubrir que existía otro tipo de persona además del tipo que yo había conocido primero. A los 12 años llegué a una familia de acogida que se convirtió en algo más que eso. No de golpe. Con el tiempo y la lentitud que requieren las cosas reales. Con todos los momentos difíciles que tiene el proceso de aprender a confiar cuando la confianza ha sido usada como arma contra ti. Amparo y Gerardo se llamaban. Amparo tenía una paciencia que yo sometí a pruebas que no debería haber tenido que pasar, pero que pasó sin rendirse. Gerardo era callado y constante de la forma en que son constantes las cosas que no necesitan demostrarse porque simplemente están. Con ellos aprendí que una casa podía ser un lugar seguro. Que la comida siempre iba a estar. Que podía dormir sin tener parte del cerebro encendida por si acaso. Que había adultos que cuando decían que estarían ahí lo decían en serio. Esas cosas que para muchas personas son el fondo sobre el que se construye todo lo demás, para mí fueron logros que llegaron despacio y que cuando llegaron tenían un peso que no se puede explicar completamente a quien siempre los ha tenido. La adolescencia fue difícil de otras formas. No porque Amparo y Gerardo fallaran, sino porque el material que yo cargaba necesitaba procesarse y el procesamiento tiene sus propios periodos de caos antes de tener orden. Hubo años en que funcioné con rabia que no siempre sabía dirigir. Hubo decisiones que no fueron las mejores. Hubo momentos en que el peso de lo que había pasado era más grande que mi capacidad de gestionarlo con las herramientas que tenía en ese momento. Pero también hubo ayuda. Terapia que al principio rechacé y que eventualmente acepté. Personas que no se rindieron conmigo aunque yo les diera razones para hacerlo. El tiempo que tiene esa propiedad de no resolver las cosas por sí solo, pero de dar el espacio en que las cosas pueden empezar a resolverse. A los 20 años era una persona diferente a la que había sido a los 12. No sin cicatrices, sino con ellas integradas de una forma que no me definía completamente. Lo de mi madre lo procesé en distintas etapas a lo largo de los años. La rabia llegó primero. Tardía, con la fuerza de las cosas que uno no ha podido sentir en el momento en que ocurrieron porque sentirlas era un lujo que no estaba disponible. Llegó cuando estuve lo suficientemente seguro para sentirlas sin que me destruyera. Luego llegó algo más parecido a la comprensión. No el perdón en el sentido de que lo que hizo estuviera bien. Nunca estuvo bien. No existe contexto ni historia personal ni circunstancia que haga que lo que me hizo estuviera bien. Sino la comprensión de que era una persona completamente rota que no había tenido nunca lo que necesitaba para no romper a los demás. Que lo que me hizo era la expresión de algo que a ella también le habían hecho, aunque de formas diferentes. Que entender eso no borraba nada, pero cambiaba la forma en que yo cargaba con ello. Porque hay una diferencia entre cargar algo como víctima de un monstruo y cargar algo como persona que sobrevivió a otra persona rota. La primera forma pesa más. La segunda deja más espacio para ser otras cosas además de lo que pasó. No he vuelto a ver a mi madre. No sé exactamente dónde está. Tomé la decisión hace años de que esa parte de mi historia podía existir sin que yo necesitara mantener ningún contacto con ella. No con odio. Con la claridad de quien sabe que hay cosas que no le hacen bien y que tiene el derecho de alejarlas aunque lleven el nombre de familia. La familia que tengo es Amparo y Gerardo, que siguen siendo parte de mi vida de adulto. Es las personas que he elegido con el tiempo. Es lo que he construido con mis propias manos a partir del punto donde estaba. No es la familia que habría elegido si hubiera podido elegir desde el principio. Pero es la mía. Y la elegí yo. Eso importa. Si alguien que está escuchando esto está pasando por algo parecido o conoce a alguien que puede estarlo, quiero decir algo directamente. Lo que te está pasando no es normal aunque te hayan enseñado que lo es. No es culpa tuya aunque te hayan enseñado que lo es. Hay personas que pueden ayudar aunque todavía no las hayas encontrado. Y hay vida después.
Mucha. No sin cicatrices. Pero con ellas y a pesar de ellas y a veces incluso gracias a lo que enseñan sobre la resistencia que uno tiene y que no sabía que tenía. Yo soy prueba de eso. Todavía estoy aquí. Eso es todo. Gracias por escucharme.